En nombre de la Asociación Latinoamericana de Anticoncepción, ALA, le damos la más calurosa bienvenida a todos y cada uno de ustedes a este importante evento científico, donde tendremos como ponente a la doctora Josefina Lira Plasencia y como moderador al doctor Roberto Nilsson de Melo. Gracias a todos por su presencia. Las palabras de apertura de este importante evento científico están a cargo en estos momentos del doctor Alejandro Paradas Cava, presidente de la Asociación Latinoamericana de Anticoncepción, ALA. Muy buenas noches, distinguidos colegas y amigos de toda la geografía de nuestra América Latina. La Asociación Latinoamericana de Anticoncepción se viste de gala esta noche, dándole continuidad a uno de sus principales objetivos, que está dirigido principalmente a la educación médica continua. En esta oportunidad iniciaremos esta serie de actividades en las cuales podemos compartir con distinguidas colegas conocidas por todos nosotros temas de mucha relevancia, de mucha importancia y de interés para nuestra práctica diaria. En esta oportunidad le hemos titulado a esta actividad Extendiendo las opciones de anticoncepción. Por demás, es nuestro deber agradecer a la empresa Gedeon Richter la oportunidad que nos permite para poder compartir con todos ustedes. Disfrútenlo. Este evento científico llega a ustedes gracias a Gedeon Richter y sus productos Levocer 1, Levocer 2, Sivilla, Sivilla CD. Inmediatamente recibimos a nuestra conferencista invitada, quien nos acompaña desde México, la doctora Josefina Lira, quien abordará el tema uso de la administración transdérmica etinelestradiol norelgestromina en anticoncepción. La doctora Josefina Lira es egresada de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Guadalajara, especialista en ginecología y obstetricia, subespecialidad en medicina perinatal, coordinadora de la Clínica de Medicina del Adolescente del Instituto Nacional de Perinatología desde el año 1998 a la fecha, certificada por el Consejo Mexicano de Ginecología y Obstetricia, profesora adjunta del Consejo Mexicano de Ginecología y Obstetricia, profesora asociada del curso de especialización en Biología de la Reproducción Humana. De igual manera, profesora asociada del curso de especialización en Ginecología y Obstetricia, coordinadora del capítulo de Ginecología y Obstetricia del Adolescente del Colegio Mexicano de Especialistas en Ginecología y Obstetricia, académica numeraria de la Academia Mexicana de Pediatría, acreedora del segundo lugar en el Premio Nacional de Administración Pública en el año 2017, acreedora de 6 premios por trabajos de investigación clínica en diferentes congresos mexicanos de ginecología y obstetricia, más de 530 ponencias realizadas, autora y coautora de 3 libros, 5 capítulos en libros como autor 15, trabajos en revistas indexadas como primer autor y trabajos en revistas indexadas como coautora. Recibimos a la doctora Josefina Lira. Hola, ¿cómo están? Qué gusto estar con todos ustedes. Un placer para mí estar en comunicación con todos ustedes más allá de todas las fronteras que nos permite ahora esta educación a distancia. Y bien, antes de iniciar, quiero agradecer muy cumplidamente a la Asociación Latinoamericana de Anticoncepción y al doctor Alejandro Paradas, su presidente, por la invitación para esta presentación tan interesante que vamos a presentar
de la norelgestromina y etinilestradiol transdérmico, una revisión del uso de anticoncepción hormonal combinada. Pues vamos a empezar y al término de la misma estaremos para preguntas, comentarios e inquietudes. Bien. Y bien, antes de iniciar, quiero hacer la declaración de conflictos de interés y comentarles que no tengo ningún conflicto de interés con los datos que presento a continuación y que mi presentación cumple con los estándares de ética y buenas prácticas del Colegio Mexicano de Especialistas en Ginecología y Obstetricia. Y bien, esta es la agenda que vamos a discutir el día de hoy. Inicialmente hablaremos de la administración transdérmica de hormonas anticonceptivas, su eficacia clínica, tolerabilidad, contraindicaciones, instrucciones de uso y, por supuesto, terminaremos con las conclusiones. Y bueno, vamos a iniciar con la administración transdérmica de hormonas anticonceptivas. Esta administración transdérmica se conoce que para que sea exitosa y que un medicamento pueda tener una administración exitosa a través de un sistema transdérmico, por supuesto que la molécula debe de ser pequeña y lipofílica para que pueda entonces penetrar a través de la piel. El estradiol y el etinilestradiol son moléculas ideales, ya que los niveles terapéuticos pueden administrarse de una manera fácil y sencilla, mientras que la progesterona y las progestinas en general requieren niveles terapéuticos más altos. El primer parche anticonceptivo transdérmico en el mercado fue aprobado por la FDA en noviembre del 2001 y pues hasta la fecha lo tenemos con nosotros. Y bien, es interesante comentar que la ventaja principal de la administración transdérmica se relaciona con la velocidad de absorción controlada que proporciona niveles de plasma uniformes y predecibles y mayor biodisponibilidad. La dosis total es más baja y al evitar el primer paso del metabolismo hepático tiende a producir menos efectos secundarios. Entonces, el anticonceptivo hormonal combinado que tenemos en la actualidad en forma de parche es de 20 centímetros cuadrados para administración transdérmica y contiene a su vez 0.6 miligramos de etinilestradiol combinado a su vez con 6 miligramos de norelgestromina como los principios activos del mismo. Y bien, vamos a hablar un poquito de este tema metabólico de la norelgestromina y el etinilestradiol. El etinilestradiol es el componente estrogénico de la mayoría de los anticonceptivos orales, como lo conocemos todos nosotros, y la norelgestromina es el metabolito activo del norgestimato, que es componente también de varios anticonceptivos orales que ya están autorizados. La administración oral produce una desacetilación de la norelgestromina, del norgestimato a norelgestromina como efecto del primer paso hepático. Por lo tanto, se emplea un metabolito activo para este parche, como lo es la norelgestromina, como un componente progestágeno del parche y adicionalmente posee una mejor penetración transdérmica, ya que estamos utilizando el metabolito activo para su administración. Y la liberación transdérmica es de aproximadamente 150 microgramos de norelgestromina y 20 microgramos de etinilestradiol a la circulación sistémica por día. El parche libera transdérmicamente dosis
efectivas de ambas hormonas, tanto de etinilestradiol como de norelgestomina, durante un periodo de uso de 7 días. Y después de la aplicación del parche, los niveles de norelgestomina y de etinilestradiol en suero alcanzan una meseta en aproximadamente 48 horas. Esto también es muy, muy interesante. Y vean ustedes los diferentes perfiles farmacocinéticos dependiendo de los sitios anatómicos donde nosotros los colocamos. Y se encontró en este estudio interesante que independientemente de si se coloca en el brazo, abdomen, glúteo o tórax, este parche, las concentraciones terapéuticas de la norelgestomina y del etinilestradiol son equivalentes al aplicarse en diferentes espacios. Así que pues no tendremos ningún tema de preocupación por colocarlo en ninguno de estos sitios, que sabemos que son los sitios que se recomiendan para su aplicación. Podemos iniciar con los glúteos en el área del abdomen, después pasarnos a la parte del tórax, después regresar al brazo, y eso no va a tener ninguna dificultad ni ninguna diferencia en relación a las concentraciones terapéuticas. También se ha revisado el perfil farmacocinético en relación a temperatura, humedad y ejercicio. En este estudio también evaluaron que las concentraciones de la norelgestomina y el etinilestradiol van a ser equivalentes cuando se use el parche en condiciones extremas de temperatura y humedad. ¿Cómo son estas condiciones extremas? Son sauna, un jacuzzi, ducha fría y ejercicio. Así que podemos comentarle a nuestras pacientes que, bueno, una paciente puede decir, yo nado o me meto al jacuzzi o me gusta el sauna o me gusta hacer ejercicio, ¿voy a tener algún problema por utilizar el parche? Por supuesto que no, lo puede usted utilizar sin ningún problema, ya que las concentraciones de estas hormonas que tiene su parche van a seguir siendo las mismas y no van a tener ninguna variación. Y bueno, vean ustedes la ventaja del parche en comparación con la administración de los anticonceptivos orales combinados. Es muy interesante porque las pacientes deben de saber que y nosotros, por supuesto, debemos de explicarles que la liberación de niveles constantes de estrógeno y progestina sin los picos y los valles que se observan con la dosificación oral. Esta es la mayor contribución del parche para la administración de esteroides sexuales a través de este parche. Y entonces el parche mantiene las concentraciones séricas de norelgestomina y etinilestradiol dentro de los rangos terapéuticos, miren ustedes, hasta un máximo de 10 días. Entonces la eficacia clínica se mantiene. Incluso, vean, si se omite un cambio programado durante 2 días completos. Esto es que si una paciente ya sabía que se lo tenía que quitar el lunes y se le olvidó y se lo quita el martes, ¿qué va a pasar? ¿Vamos a tener algún problema? Ninguno, porque estos niveles terapéuticos del parche se mantienen desde el punto de vista terapéutico hasta 10 días, entonces ahí la indicación sería quítese ese parche y póngase el día siguiente el siguiente parche. Y bueno, cuando platicamos del perfil farmacocinético comparado con la anticoncepción oral combinada, es interesante encontrar que al tomar los anticonceptivos orales combinados, las hormonas pasan de la luz gastrointestinal a través de la pared intestinal y a través del hígado antes de ingresar a la circulación sistémica, ya lo habíamos platicado, y con la administración transdérmica, estas hormonas pasan directamente a través de la piel a los vasos sanguíneos. Entonces, la ventaja farmacocinética de la vía transdérmica
es evitar precisamente el metabolismo de primer paso hepático de la norelgestomina y el etinilestradiol que sucede con la administración en comparación con la administración oral. Y esto elimina, por supuesto, la mala absorción de casos con alteración gastrointestinal y disminuye el potencial de interacciones medicamentosas que pudiéramos tener con la administración oral. Vamos a hablar un poquito también, este tema es muy interesante en relación a eficacia clínica y tolerabilidad. Entonces, vean ustedes, en este artículo interesante, donde el objetivo del mismo fue evaluar la eficacia, el control del ciclo, el cumplimiento y la seguridad del sistema anticonceptivo transdérmico. Fue un estudio abierto de un solo brazo en 73 centros con 1.672 mujeres ovulatorias sanas que tenían sus ciclos ovulatorios normales, la edad de 18 a 45 años y que utilizaron el parche transdérmico durante 6 o 13 ciclos. Aquí tenemos el número de participantes y el régimen de tratamiento que se indicó en estas pacientes, pues para cada ciclo fue de 3 parches consecutivos con el rango o los ciclos que nosotros conocemos de 7 días. Esto es un total de 21 días seguidos por una semana sin parche, tal cual lo hemos indicado en varias ocasiones. Y entonces, el resultado en relación a la eficacia, el índice de Pearl no ajustado fue de 0.71 y el ajustado fue de 0.59. ¿Qué traducción clínica tiene esto? Pues tiene la traducción clínica de que las pacientes no se embarazan 0.71 ni 0.59, se embarazan o no se embarazan, el tema es dicotómico, pero aquí es menos de un embarazo. Entonces, esto es fantástico y es básicamente lo que en general los anticonceptivos también presentan. El porcentaje medido de los ciclos de cada mujer que demostraron un cumplimiento perfecto fue de 90%. Eso es una maravilla que estamos teniendo y en general solo el 1.9% de los parches se reemplazaron debido al desprendimiento completo del parche por alguna situación que la paciente haya presentado. En relación a los resultados de seguridad, vean ustedes que los resultados en relación a seguridad, aquí los tenemos, las pacientes presentaron alguna reacción local, donde se colocaban el parche transdérmico, 1.8% náusea, inestabilidad emocional en 1.5%, cefalea en 1.1% y mastodinia en el 1%. Entonces, tenemos que la mayoría de estos eventos adversos informados no fueron de intensidad importante y tuvieron una intensidad leve a moderada. Y no hubo cambios clínicamente significativos en los parámetros de laboratorio, ni los signos vitales o los hallazgos del examen físico y ginecológico. De tal manera que los efectos adversos fueron generalmente consistentes con el uso de anticonceptivos hormonales, con la excepción de las reacciones leves a moderadas en los sitios de aplicación del parche. Y bueno, en relación a este otro estudio donde se evaluó y el objetivo principal del mismo fue comparar la eficacia anticonceptiva, el control del ciclo, el cumplimiento y la seguridad del parche transdérmico versus el anticonceptivo oral combinado. Y en relación al diseño del estudio, fue un estudio aleatorizado, abierto, comparativo de grupos que se asignaron, donde se asignaron 1.417 mujeres, todas ellas adultas sanas, para recibir el parche transdérmico, que fueron 812, o un anticonceptivo oral combinado durante 6 o 13 ciclos. Y el régimen de tratamiento fue el clásico, 3 parches,
un parche cada semana y una semana de descanso, lo que nos da 21 días comparados pues con la anticoncepción oral combinada. Y entonces tenemos que en relación a la eficacia anticonceptiva, aquí tenemos el índice de Pearl no ajustado para el parche 1.24 y para el anticonceptivo oral combinado 2.18. Y para el índice de Pearl ajustado 0.9 y 1.25 para la anticoncepción oral combinada. Ambos anticonceptivos son eficaces, la respuesta es sí, pero como tenemos un parche que lo cambiamos cada semana, para la paciente es mucho más sencillo recordar el cambio de un parche por semana que estar recordando diariamente la toma del anticonceptivo, en este caso del anticonceptivo oral combinado. En relación al perfil de seguridad, pues obviamente, como sabemos, con las reacciones leves a moderadas en el sitio de aplicación del parche, los eventos fueron adversos, fueron similares en los dos grupos de tratamiento. Y pues, ¿qué tal si estas reacciones que tenemos en el área de la piel van a aumentar con la aplicación, con el tiempo? Pues no, aquí encontramos que esta frecuencia de reacciones dérmicas no aumentaron en lugar de aplicación conforme caminó el tiempo. La incidencia de mastodinia fue mayor con el parche que para la anticoncepción hormonal combinada, y esta diferencia fue significativamente solo en el ciclo 1 y en el ciclo 2, lo que quiere decir que, bueno, hay que decirle a nuestras pacientes, mira, puede haber en el primer mes y en el segundo mes de uso del anticonceptivo un aumento de dolor en tus senos por la cuestión del parche, para que no te preocupes, pero no va a haber ningún problema. Y el 85% de las usuarias con mastodinia calificó el malestar como leve a moderado. Entonces, y también cuando hablamos de la adhesividad del parche, un total de 4.6% de todos los parches fueron reemplazados por desprendimiento completo en 1.8 o desprendimiento parcial en el 0.2, en el 0.8%. Y en cuanto a eficacia anticonceptiva, este otro estudio también es muy interesante. En las usuarias de el parche anticonceptivo, la probabilidad anual global del embarazo fue de 0.8% y la probabilidad de la falla del método fue de 0.6%. La eficacia del parche pues es alta y similar en todas las razas y edades, aquí no tenemos ninguna diferencia, y en las mujeres menores de 90 kilogramos, la falla anticonceptiva fue baja y se distribuyó uniformemente con la gama de pesos corporales, ¿ok? Y en estas mujeres de menos de 90 kilogramos. Sin embargo, en las mujeres mayores de 90 kilos, los fallos anticonceptivos pueden aumentar. Por lo tanto, aquí la recomendación es que si tenemos una mujer que pesa más de 90 kilogramos, los fallos anticonceptivos pueden aumentar y ahí sería recomendable que la paciente utilizara un método de rescate como lo es pues un condón estaría perfecto. Y el control del ciclo es comparable en las mujeres que usan el parche a las mujeres que utilizan el anticonceptivo oral combinado. En relación a la eficacia y seguridad anticonceptiva, el parche anticonceptivo proporciona una anticoncepción con una conveniente dosificación semanal en un régimen de 21 días, asegurando el cumplimiento terapéutico. Y la eficacia, el control del ciclo y seguridad del parche anticonceptivo es comparable a los anticonceptivos orales combinados y se asocia, por supuesto, a un mejor cumplimiento, porque ya lo habíamos comentado, es mucho más sencillo que la paciente recuerde cambiar el parche
a que recuerde estar tomando los anticonceptivos diariamente. Las tasas de adherencia del parche son muy altas, los desprendimientos completos ocurren en el 2% de las usuarias. ¿Y qué hay de experiencia con el uso de hebra en adolescentes? Pues bueno, aquí les tengo un estudio interesante con 28 adolescentes de 18 años más o menos un año y de estar utilizando un anticonceptivo se cambiaron a utilizar hebra. ¿Y por qué cambiaron el anticonceptivo a hebra? Por la dificultad para recordar la toma de la píldora todos los días en el 46%. En estas pacientes los efectos adversos con la anticoncepción hormonal anterior fue de 36% y deseo también de tener periodos regulares el 36% por conveniencia, porque lo veían muy cómodo y confiabilidad en el 7%. Por eso cambiaron de su anticonceptivo previo. En relación a la experiencia ya utilizando el parche transdérmico, quiero comentarles que en este estudio no hubo embarazos durante el uso del parche, estos son 7 meses, el 93% se acordó, tuvo memoria para aplicar los parches a tiempo, todas informaron periodos menstruales regulares y no hubo cambios significativos en el índice de masa corporal, el 39% informó de una disminución de la cuestión de dismenorreica. En relación a la actividad sexual, pues sabemos que los adolescentes no tienen en general ningún problema sexual, ¿no? Entonces, pero bueno, utilizando hebra, nos comentaron que el interés sexual estuvo sin cambios, la frecuencia de la actividad sexual también sin cambios y un aumento significativo en el número de usuarias que no utilizaron condón en lo absoluto. Entonces, también esto hay que comentarlo con las adolescentes. Y de los posibles efectos adversos del parche, el acné facial mejoró en un 33%, pero bueno, empeoró en el 17%, la cefalea disminuyó en un 29% y aumentó en un 6%. El 21% de ellas experimentó al menos un episodio de desprendimiento completo del parche. Esta otra estudio en adolescentes habla de la tolerabilidad. Hubo reacciones leves en el lugar de la aplicación de 64%, unas 32% tuvieron molestias al retirar el parche, náuseas en el 18%, sensibilidad en los senos del 18% y 14% informó menos cambios de humor con el parche que sin el parche. En relación a la satisfacción, estuvieron muy satisfechas el 68% o satisfechas el 29%. Comentaron que es más fácil utilizar el parche que los otros métodos anticonceptivos, el 40%, y ellas comentaron que recomendaría el parche a un amigo o familiar en el 93%, y las parejas sexuales, pues bueno, viendo que estaba todo el tema del riesgo de embarazo muy seguro, pues estaban muy satisfechas en el 54% o satisfechas en el 15%. Otro estudio, bueno, este mismo estudio en relación a las preocupaciones de la usuaria, levemente preocupada en el 29% y muy preocupada en el 4% por los efectos secundarios. Y ¿saben qué les preocupó mucho? La visibilidad del método anticonceptivo, que lo podían ver. Y el 4% preocupada por los cambios menstruales. Así que las preocupaciones pues eran las mínimas y de las conclusiones se demuestra que el parche tiene un buen cumplimiento y una eficacia adecuada en las pacientes adolescentes. Hebra brinda un control del ciclo en la mayoría de las adolescentes, están satisfechas con el método y se debe de incentivar en estas pacientes, hay que recordarlo siempre, el uso del condón, ¿de acuerdo? Y bueno, también hay algunos estudios con regímenes extendidos. Este estudio es un estudio aleatorizado multicéntrico de grupos paralelos cuyo efectivo es el
evaluar el uso cíclico extendido, es decir, 4 ciclos continuos, en relación a la frecuencia de cefalea, control de sangrado y la satisfacción en 239 usuarias. Entonces, pues esto es interesante. Y vean ustedes que no hubo diferencias significativas entre el régimen tradicional y el extendido en el número de días de sangrado y manchado. Donde sí hubo una mejoría significativa fue en el control del ciclo con una P significativa. Se observó una reducción significativa de los periodos de sangrado o manchado, los días de sangrado, los episodios de sangrado y la incidencia de amenorrea. Ambos regímenes, es decir, el extendido y el no extendido, dieron como resultado una disminución significativa de la cefalea con una P significativa. De tal manera que la conclusión es que el régimen extendido con el parche anticonceptivo fue eficaz para retrasar la menstruación y resultó en menos días de sangrado. Este régimen, el extendido, puede representar una alternativa útil para las mujeres que prefieren menos episodios de hemorragia por deprivación. Y bueno, ¿qué podemos platicar en relación al tromboembolismo en esta revisión sistémica muy interesante? Que aquí están los datos, es relativamente nueva. Nos dice esta revisión que informa sobre el riesgo del tromboembolismo venoso y el uso del parche y del anillo vaginal comparados con la anticoncepción oral combinada. Y estos estudios analizados muestran resultados contradictorios del riesgo de tromboembolismo venoso en usuarias del parche. Vean ustedes los rangos tan extendidos de la frecuencia de riesgo de tromboembolismo. De cualquier manera, no se demostró un mayor riesgo de trombosis arterial con el parche y cualquier incremento del riesgo parece ser pequeño en relación al número absoluto de los eventos a nivel poblacional. Los autores concluyeron en esta revisión sistemática que el parche anticonceptivo es seguro y es una opción aceptable dentro de la gama disponible de los métodos anticonceptivos. Por supuesto, se necesitan estudios adicionales para comprender la mejor relación en anticoncepción hormonal combinada con orales y la trombosis. En relación a las ventajas, que esto es una situación muy interesante, pues es la comodidad de uso. Se requiere dosificación una vez a la semana. El uso o dosificación incorrectos es una de las principales fallas de los anticonceptivos orales combinados, y pues el parche transdérmico ofrece dosificación precisa, mejor que los anticonceptivos orales combinados y un cumplimiento consistente en todos los grupos de edad. Vean ustedes, de 89 a 91%. Hebra, entonces es una buena opción para las mujeres que tienen menor tasa de cumplimiento. Otras ventajas, pues la liberación continua y sostenida durante un periodo de tiempo de una semana, evita el metabolismo hepático como principal primer paso y la degradación enzimática por la vía oral, es rápidamente reversible, por supuesto, y el parche es visible y verificable, es decir, la paciente lo ve y dice, ay, ¿cuándo me lo tengo que cambiar? Entonces eso también nos ayuda muchísimo a esta situación. Las desventajas es que pues el parche se nota, ¿no? Pues también si lo ponen en un lugar donde se nota, pues sí, ahí la visibilidad puede ser una preocupación, que pueden también ocurrir hipersensibilidad de irritación en la piel, pero bien, y ven ustedes, el desprendimiento del parche ocurre entre el 1 al 2% y pues se va a requerir reemplazo y pues que se requiere estar cambiando el parche una vez por semana, que esto yo lo vería más que una desventaja, una ventaja, y es necesario pues almacenarlo como todos los anticonceptivos en una temperatura ambiente. De los beneficios no anticonceptivos, pues los conocemos, todos también comparte
beneficios no anticonceptivos en relación a los anticonceptivos orales combinados. La opción es una opción terapéutica para el hiperandrogenismo, puede controlar el ciclo menstrual, mejoría del síndrome premenstrual, menos dismenorrea y pues también una disminución del riesgo de cáncer de endometrio y de ovario. De las contraindicaciones, siempre cuando vamos a indicar un anticonceptivo oral combinado, debemos de estar seguros de que nuestra paciente puede recibirlo. Y el parche anticonceptivo tiene las mismas contraindicaciones que los anticonceptivos orales combinados. Esto es hipersensibilidad a cualquier componente del producto, un sangrado genital no diagnosticado, un embarazo conocido o sospechoso, posparto en menos de 21 días, cáncer de mama actual, algún tema hepático, algún tema trombótico anterior o actual, que tenga la paciente migraña con aura o alguna trombofilia conocida. De las instrucciones de uso, aquí no me voy a detener, ustedes lo conocen perfecto y si no, pues lo vamos a comentar ya en el tema de preguntas y respuestas. Y aquí, ¿qué recomendaciones podríamos dar si se despega el parche? Pues si se despega antes de 24 horas, hay que intentar pegarlo. Si se logra, pues ya la hicimos y nos seguimos con el parche. Si no se pega, pues hay que cambiar un nuevo parche y el ciclo sin cambio. Si esto es después de 24 horas, hay que iniciar un nuevo ciclo sustituyendo al parche y utilizar un anticonceptivo de barrera. En relación a si se olvida aplicar un parche nuevo, en la primera semana aplicar el parche de inmediato y utilizar un anticonceptivo de barrera. Si esto nos sucede entre la segunda y la tercera semana, menos de 48 horas, hay que remover el parche actual y aplicar un nuevo parche de inmediato y no requiere de el anticonceptivo de rescate como el condón. Y si es después de 48 horas, hay que remover el parche actual, aplicar un nuevo parche y aquí sí requerimos un anticonceptivo de barrera. En la semana 4, pues removemos el parche y no se requiere una protección adicional. En relación a las conclusiones, pues bueno, quiero comentarles que el parche transdérmico de etinilestradiol y norelgestromina es una alternativa efectiva, bien tolerada, reversible y fácil de usar, con una mayor posibilidad de cumplimiento terapéutico comparado con los anticonceptivos orales. Hay pacientes que pueden ser buenas candidatas, como son mujeres que deseen un método anticonceptivo reversible no oral y de corto plazo, y mujeres que no cumplen con el uso de un método cotidiano. Las candidatas por su beneficio no anticonceptivo, ya lo habíamos platicado, algunos beneficios que son los que todos conocemos. Pues bien, esto es todo por el día de hoy y pues bueno, los espero en unos momentos para realizar las preguntas y respuestas a este webinar. Les agradezco mucho su atención y como siempre, un placer para mí estar con todos ustedes. Este evento científico llega a ustedes gracias a Gedeón Ritter y sus productos Levocer 1, Levocer 2, Sivilla, Sivilla CD. La sesión de preguntas y respuestas queda aperturada en estos momentos, la cual será moderada por el doctor Roberto Nilsson de Melo, quien nos acompaña desde Brasil y es miembro del Comité Ejecutivo y Científico de la Asociación Latinoamericana de Anticoncepción, ALA. Muy buenas noches. Ahí está Nilsson. Prende tu micrófono, Nilsson, no te escuchamos. Hola, Nilsson, ¿cómo estás? Sí. Qué gusto verte. Ahora sí. Saludos desde México. Hola. Hola, Josefina, un gran abrazo, un beso a vos. Gracias. También. Quería te felicitar por su presentación, que ha sido demasiado buena. Gracias. Ha sido muy, muy buena, como siempre, ¿no? Está pleonasmo poder hablar esto. Su presentación muy interesante.
principalmente de una vía de administración de un anticonceptivo por vía no oral. También es una otra oportunidad bastante interesante, como debemos siempre hacerlo, ¿no? Es bastante interesante todo esto. Llama mucho la atención estas cosas. Entonces, yo quería te preguntar, por ejemplo, una pregunta que siempre se hace mucho es si, por ejemplo, principalmente en el verano, se puede usar o no, se va a soltar o no, ¿no? Esa es una pregunta que siempre nos hacen a todos nosotros. Entonces, quería te hacer a vos a que tú piensas sobre esto. Sí, gracias, Nilson. Y lo que estoy viendo también en el chat es que todo el mundo pregunta eso, ¿no? Nuestra Latinoamérica tan calientita que es, y pues algunos lugares sí están con bastante temperatura. Pues bueno, como lo comentamos en la charla, se llevaron a cabo estudios donde compararon el parche, el riesgo de despegamiento en diferentes situaciones térmicas, en un sauna, en la playa, para nadar, y básicamente no encontraron riesgo de que se despegara el parche o que tuviera una liberación diferente el parche en relación al etinilestradiol y a la norelgestromina. Obviamente, pues hay de calores a calores, ¿verdad? Pudiéramos decir, bueno, hay un calor extremo y a lo mejor la paciente no se lo colocó adecuadamente, y aquí sí pudiera haber algún despegamiento, pues puede ser. Pero en general, debido al clima, según los estudios, Nilson y amigos míos, no habría el riesgo. Eso, pero hay que decirle a la paciente, no es garantía 100%, pudiera suceder, pero es poco frecuente. Perfecto, perfecto, gracias. Una pregunta que también fue hecha acá. Sería conceptivo hormonal combinado, como lo es el parche, las píldoras o incluso el anillo. Hay que comentarlo con el cirujano dependiendo del riesgo trombótico que tenga. Y si la paciente va a hacer una cirugía bariátrica es porque pesa más de 90 kilos. Entonces, recuerden que lo comentamos, en pacientes que tienen menos de 90 kilos su eficacia es la misma, pero en aquellas que pesan más de 90 kilos hay que tener cuidado, amigos, porque ahí puede haber más fallas anticonceptivas con el parche, así que pues para que la paciente no se confíe. Y más que por un tema trombótico o riesgo trombótico, que lo vuelvo a comentar, pasa con todos los anticonceptivos hormonales, hay que pensar siempre en el riesgo de falla. En los criterios médicos de elegibilidad de la Organización Mundial de la Salud, cuando habla de obesidad, siempre dice aquellas pacientes mayores de 90 kilogramos, hay que tener cuidado especialmente con el parche anticonceptivo, porque los estudios que se tienen a la mano dicen que la eficacia puede disminuir. Y en este caso, si la paciente con cirugía bariátrica o que se va a hacer una cirugía bariátrica, pues ahí la recomendación sería, quiere usar el parche, úselo, pero mejor también tenga un anticonceptivo de rescate o planearle o darle algún otro tipo de anticonceptivo, y una vez que llegue a un peso menor de 90 kilogramos, use el parche, no tiene ningún problema. Sí, gracias por una respuesta muy importante, porque creo que estaba muy bien respondida por vos, que estaba pensando que si es una cirugía bariátrica debería tener más de 90 kilos, que esa es una recomendación importante. Otra pregunta que también fue hecha por Deise Araceli Vivelo de Andrade, que se pregunta, ¿se debe usar un método de respaldo hasta que haga efecto el parche? O sea, que está preguntando si
el parche ya tiene efectividad, ¿no? De inmediato, ¿no? Sí, pues bueno, también lo comentamos en la charla, los niveles llegan de etilenilestradiol y norelgestomina llegan a una meseta a las 48 horas. Sin embargo, Nilsson querido, y aquí está Alejandro que no me dejará mentir, las latinas luego son muy olvidadizas, ¿no? Yo siempre les digo, mira mi vida, en la primer cajita, yo, Josefina Lira, te recomiendo que uses un condón en la primera cajita para que tu cabeza se acostumbre a pensar, me tengo que cambiar el parche el día domingo y no se te olvide cambiarlo después, que bueno, lo podemos comentar después, o tengas algún tema con que se despegó. Y ya el primer mes de experiencia y de evitar las infecciones de transmisión sexual. Pero especialmente para el parche, a las 48 horas de haberlo colocado, es decir, a los dos días, ese parche ya alcanzó una meseta anticonceptiva y ya no vamos a tener ningún problema. Pero bueno, mi recomendación muy personal es que una semanita para no andar con que, no sirve el parche, no me funcionó. A veces en ese primer mes puede haber pues ajustes básicamente de la paciente con el parche, ¿no? No, gracias. Están muchas personas, muchos amigos y amigas acá están te felicitando por su excepcional presentación, muy elucidativa, que es muy importante, ¿no? Como siempre, ¿no? Gracias. Si Nilsson me permite, José, estuve mirando todas las preguntas del gran auditorio que nos acompaña esta noche, sabiendo que tú ibas a ser la expositora. Muchas personas, muchos colegas en toda la geografía de América Latina se han sumado a estar acompañándote. Te puedo decir que tenemos ahora mismo en este momento un poco más de 500 presentes en esta plataforma contigo. Hay una pregunta que considero bastante importante y que pudiera ser de utilidad para todos, y tiene que ver precisamente con algunos grupos especiales que son susceptibles de utilizar un anticonceptivo, como por ejemplo la adolescente, que es una mujer que regularmente, por estar viviendo una etapa tan temprana en su vida, es natural que esté prefiriendo utilizar un anticonceptivo como forma de poder prevenir un embarazo en ese momento. ¿Pudiera esta combinación de etilenilestradiol y norelgestamina ser un anticonceptivo ideal para esta población? Y como segunda pregunta, que también vi que algunos colegas la están haciendo en el chat, en relación a los factores de riesgo, mujeres, ¿la consideras tú una oficial usuaria de esta opción anticonceptiva? Sí, claro. Hormonal combinada, ¿se puede administrar a adolescentes hasta de 14 años? Sí se puede administrar. Es más, Alejandro, desde la menarca hasta cuando tú quieras administrarlo, siempre y cuando no haya contraindicaciones. Ya habíamos platicado de las contraindicaciones. Para los criterios médicos de la Organización Mundial de la Salud, sí se puede administrar. Y más allá de prevención de un embarazo, que por supuesto es un tema urgente en nuestra Latinoamérica, donde el número de embarazos no planeados es increíble. Somos el primer lugar de embarazos no planeados en el mundo y se pueden administrar en adolescentes donde tenemos el mayor riesgo, estos grupos vulnerables. La respuesta es sin problema. Sin embargo, incluso si quisiéramos administrarle el anticonceptivo, el parche hebra a una adolescente de 14 años porque está sangrando mucho y tiene algún tema de intolerancia oral, claro que se lo podemos poner. Y el parche anticonceptivo le va a servir como un método, como una
este va a ser un beneficio no hormonal donde vamos nosotros a poder darle este tratamiento a esta adolescente para controlarle esos ciclos menstruales, o incluso en estas podemos utilizar los regímenes extendidos para dejarla sin menstruar unos 2 o 3 meses y mejorar su estado hemodinámico. Entonces, sí se los podemos dar desde los 12 años, desde la menarca hasta los 40 años, siempre y cuando no tenga ninguna contraindicación. No, es muy importante, como tú colocado, que desde que no haya una contraindicación, criterio de elegibilidad de 3 o 4, seguramente. Aquí ya la pregunta tú has respondido, pero Ivelise González ha colocado, ¿se puede usar en paciente de más de 37 años? Está tal vez preocupada con algo, entonces quería que te des el refuerzo para esta pregunta. Claro, sí se puede administrar. No hay básicamente una edad que contraindique la administración del parche, como todos los anticonceptivos hormonales combinados, siempre y cuando no tenga contraindicaciones. Ya lo habíamos comentado, siempre es bien importante, compañeros, amigos, tener por ahí los criterios médicos de elegibilidad de la Organización Mundial de la Salud, porque a veces creemos que los anticonceptivos hormonales tienen efectos adversos y que a una paciente le pasó esto, a otra paciente le pasó lo otro, son de lo peor, qué mala onda con los anticonceptivos, pero no, a veces somos nosotros, Nilson, los que no checamos contraindicaciones en nuestras pacientes. Entonces, ahora hay apps que uno puede bajar fácilmente de la internet, de Apple, de donde quiera, algún tema de alguna trombofilia, ahí es donde hay que incluirlos y donde hay que pensar y analizar, recapitular si se los podemos dar. Si es una mujer sana, sin problema, adelante, los puede utilizar hasta en la perimenopausia, sin problema. No, gracias por una respuesta tan importante, con todo embasamiento a ese respecto. Quería también, hay un gran amigo tuyo y un gran amigo mío, que es Carlos Salinas, que está mandando un abrazo a nosotros, te felicitando por la belleza de su presentación tan rica científicamente, y también vamos a dar un gran beso y un gran abrazo a Carlos Salinas. Por favor, Carlitos. Carlitos siempre bien, siempre con humor muy bueno, siempre muy alegre. Josefina, Laura Lisson Viteri Cercado ha colocado: ¿qué riesgo hay en usar en una paciente con quiste de mama de menor de que 3 milímetros, más menorragia, más galactorrea? Hay que estudiar o qué hacer. Sí, pues bueno, con pacientes que tienen alguna lesión de mama, algún nódulo mamario, si este nódulo mamario no ha sido estudiado, la respuesta es no lo indique ningún anticonceptivo hormonal combinado, primero estudia a su paciente. Pero en este caso, con una paciente en estas condiciones, Nelson, le puede indicar el parche hebra sin ningún problema. Hay que recordarle a la paciente que en las primeras semanas de aplicarlo, de conocer el nuevo anticonceptivo, puede tener un poco de sensibilidad mamaria. Esto es normal, no nada más con hebra, con cualquier hormonal combinado. Y si esta paciente llega a sentir esa sensibilidad, dice, ay, no, es el parche, me está pasando algo. No, es algo normal, ¿ok? Y después de este primer mes o primer ciclo, digamos, la paciente poco a poco va a ir llegando a una sensibilidad normal, y para que no se preocupe. Pero en el caso clínico que me están comentando, mi opinión es que sí se lo puede dar sin ningún problema. Incluso, Nelson, si me permites, si tiene la paciente algún familiar con cáncer de mama,
Esa es una pregunta bien frecuente. Ay, Sí. mi mamá tuvo este tema de cáncer de mama. ¿Yo puedo usar anticonceptivos? Sí, sí los puedo usar. No hay ninguna contraindicación. La Organización Mundial de la Salud dice sí, adelante, mientras la paciente, la que va a usarlo, no tenga ningún problema, lo puede utilizar. E graças. Muito importante, eu ia te perguntar exatamente que colocaram uma pergunta sobre isso, se tem um antecedente de familiar de câncer de mama. Perfeito, tua resposta já, como sempre, muito importante. Uma pergunta que também se foi colocada cá, se em pacientes jovens com varizes, se há uma contraindicação para usar os parches ou não. Bien, pues si tiene una insuficiencia venosa superficial, no pasa nada, lo puede utilizar. Si es una insuficiencia venosa profunda o algún problema ya más vascular profundo, ahí la respuesta sería: piensa en otra cosa y no nada más para el parche, para todos los hormonales combinados. Y ver también por qué tiene esta paciente esa insuficiencia. Puede ser una paciente que no hace ejercicio, una paciente que no tiene actividad física, alguna otra variable, pero si es superficial, sin problema. Le va a causar más problema a la paciente un embarazo no planeado que utilizar el parche, si es una paciente, como decimos en México, olvidadiza, ¿no? Entonces, sí se lo puede utilizar. Uh-huh. Hay una pregunta, José, que me gustaría en esa misma línea de la última que te acaba de hacer Nilson en relación a la utilidad de esta opción anticonceptiva. No podemos decir que estamos viviendo en un tiempo post-COVID, donde una de las actividades que se le sugiere a nuestras mujeres es que trate de no embarazarse como forma de que no vaya a contagiarse durante el desarrollo de un embarazo. En este tipo de pacientes, reconocido lo que pudiera estar ocurriendo en términos de lo que es trastorno de la coagulación. Sí, si la paciente específicamente no tuvo ningún problema serio en relación a COVID, si es una mujer que estuvo vacunada y que su COVID fue un COVID leve, de esos de gripita, de tosecita, yo no le vería ningún inconveniente. Sin embargo, si esta paciente estuvo con una insuficiencia respiratoria importante en terapia, ahí sí yo recomendaría algún otro método anticonceptivo libre de estrógenos, por esto justamente que acabas de comentar. Pero si fue algo leve, no pasa nada, póngaselo, mejor que se lo pongan y no se nos vaya a embarazar, ¿no? Muchas gracias. Sí. No, muy interesante, ¿no, Josefina? Sí, es importante, si una mujer tiene una insuficiencia respiratoria, si está acamada, va a se quedar acamada mucho tiempo, ahí, como todos los métodos combinados, ahí tiene riesgo, ¿no? Por el tromboembolismo, por estar acamada. Pero del contrario está perfecto, ¿no? Uh-huh. Incluso un estudio muy interesante de Mover Javi, que es ginecólogo, y también Johannes Bitze, ha mostrado que el COVID-19, porque las mujeres tienen menos mortalidad y menos complicaciones que los hombres con COVID, porque las hormonas femeninas son antiinflamatorias, al revés, las hormonas masculinas, principalmente testosterona, son más proinflamatorias, ¿no? Y entonces son cosas muy interesantes que muestran para nosotros una otra forma de mirar, ¿no? Y ahí hay una pregunta también interesante acá, que fue hecha, no he identificado, sí, como siempre te felicitando, como ya es habitual por toda su capacidad, que coloca cómo se comportan los triglicéridos y la parte del colesterol con el uso de parche. Sí, pues bueno, también se hicieron estudios en pacientes para ver qué diferencia o qué alteración, mejor dicho, habían tenido las mujeres que utilizaron el parche anticonceptivo y todas las variables que se midieron como biometría hemática,
la química, que por supuesto incluye colesterol, triglicéridos, no tuvieron ninguna alteración. Sin embargo, pues hay que ver si esa paciente tiene una dislipidemia importante, si esta paciente tiene obesidad, si esta paciente tiene algún síndrome metabólico. Acá más o menos está respondido, pero creo que más para dar refuerzo, Jesus Daniel Prató Quintana, que coloca, ¿qué opina de obesidad tipo 3, ¿no? Y el uso de parche en relación a los riesgos de trombosis, ¿no? Así es, exactamente. También por ahí vi una pregunta que preguntaban cuál es el mecanismo de acción de hebra. Pues básicamente es igual que todos los hormonales combinados, es inhibiendo la ovulación, ¿no? Entonces ahí está la pregunta. Y preguntaban también otra cosa, perdón, Nilsson, que me meta en la coordinación, pero vi una pregunta que es bien, bien importante: la migraña con hebra. Migraña y hebra y anticoncepción oral combinada, y de donde quiera que venga la anticoncepción hormonal combinada, no es una buena combinación. Siempre en nuestras pacientes con migraña con aura están básicamente contraindicados, ¿ok? Ahora casi todas las pacientes llegan diciendo, tengo mi migraña, y ya cuando uno va preguntándoles, haciendo una interrogatorio mucho más dirigido, se da uno cuenta que realmente son migrañas tensionales, ¿verdad? Pero si tenemos duda de que nuestra paciente tiene migraña, o si nos dice, sí, de repente me da migraña y veo aquí las lucecitas y me encierro y me acuesto y ya, esa paciente no es paciente candidata para hebra ni para ningún otro anticonceptivo hormonal combinado. Entonces, hay que tener mucho cuidado, hay que preguntar esto específicamente, porque el estrógeno es un riesgo enorme para una isquemia, básicamente cerebral, en las pacientes con migraña. Entonces, eso siempre pregunten los compañeros. Yo lo he visto muchas veces en mujeres jóvenes que tienen migraña, y hay que tener mucho cuidado con ellas. Si tienen duda, mejor mándenla al neurólogo, que lo investigue, pero no se queden con la duda, porque sí puede ser una combinación fatal. No, tú tienes razón, Joaquina, porque incluso si hay migraña con aura, aumenta mucho el riesgo de accidente cerebrovascular, entonces va a ser un criterio 4. Entonces es muy importante tú llamar tanto la atención. Y tal vez una colocación que han hecho, que si es una obesidad tipo 3, el riesgo de trombosis, pero tú ya has respondido muy bien. Si tiene más de que 90 kilos, ahí disminuye la eficacia contraceptiva. Ese es un punto. Y el segundo, una mujer muy obesa seguramente tiene mayor riesgo de trombosis, mujer de mayor riesgo para todos los combinados, ¿no? Que también es importante. Y Jacqueline Cárdenas. Pues una progestina antiandrogénica como tal, pero si yo quiero utilizar en esta mujer que puede tener ovario poliquístico sin datos muy claros de hiperandrogenismo, aunque en la charla lo comentamos, lo podemos utilizar. Sí lo podemos utilizar, pero si queremos un impacto en relación a estos datos de hiperandrogenismo, podríamos utilizar otra cosa de inicio y luego llegar a los parches para mantener ese datos de hiperandrogenismo controlados. Pero si la paciente tiene el ovario poliquístico, el clásico, que tiene trastornos menstruales, la respuesta es: utilícelo, no pasa absolutamente nada. Le va a ayudar esa anovulación del parche, va a ayudarnos a controlar a ese ovario que está lleno de
quistes y que tiene esta resistencia para tener este perfil ovulatorio que todos deben de tener, y sí lo podemos utilizar sin ningún problema, a cualquier edad, mientras no tenga un tema de riesgo, además del síndrome de ovario poliquístico, sí lo podemos utilizar. No sé qué opines, Nilson. No, yo pienso que no para tener un síndrome ovario poliquístico por criterio de Rotterdam hay que tener, ¿no? Una hiperandrogenismo clínico o laboratorial, 2 de los 3 criterios, ¿no? Hay que tener una alteración menstrual, ¿no? O amenorrea, o una disminuição da possibilidade ou menstruar mais esporadicamente, não? Que creio que é importante. A outra coisa e o ovário poliquístico, não? Então, muitas vezes ela vai ter uma resistência insulínica e outra coisa é irregularidade menstrual. E essa irregularidade menstrual com amenorreia tem um problema muito grave, porque vai aumentar a hiperplasia endometrial e aumentar o risco de câncer endometrial. Por lo tanto, se tem uma resistência insulínica, tu pode dar um medicamento para resistência insulínica, pero seguramente parte vai ser muito bueno também, não? Porque vai dar uma regularização da menstruação e diminuir o risco futuro. Então, eu penso igualito vós. Creio que é uma boa combinação e muito interessante. Aqui uma pessoa fez um comentário muito bueno e pergunta se os parches podem otorgar benefícios osteomusculares e cardiovasculares em pacientes com uma falha ovárica prematura e se pode ser utilizados com epilepsia, ¿no? Sí, pues esa pregunta en la falla ovárica prematura, muy buena pregunta. Yo creo que esta paciente puede utilizar los parches anticonceptivos, sí, más como tratamiento que como prevención de embarazo, por supuesto. Esas dosis que se mantienen en meseta de manera continua en estas pacientes les van a ayudar muchísimo desde el punto de vista fisiológico y sí lo pueden utilizar. En relación a la epilepsia, también lo pueden utilizar sin ningún problema. Hay algunos antiepilépticos que contraindican el uso de algunos anticonceptivos orales combinados. Si mal no recuerdo, la lomotrigina, creo, creo que esa y otro, que ahí sí hay contraindicación por el tema estrogénico. Sin embargo, tendría que revisar, y esto sí lo tengo que reconocer, si es solamente para los anticonceptivos orales o también para el parche. No sé si tú recuerdes algo de esto, Nilson, sí. Pero... Sí, creo, no, tú has respondido muy bien. A lamotrigina, ahí sí, por causa de la metabolización en citocromo P450, valproato de sodio no hay ningún problema, ¿no? Que es importante. Recordar que también el parche es muy bien balanceado la asociación estroprogestativa, porque cuando hay una asociación anticonceptiva con predominio estrogénico, ahí puede aumentar la posibilidad de la epilepsia, ¿no? Entonces, creo que tu respuesta, como siempre, preciosa, ¿no? Gracias, amigo. Se han colocado acá también, ¿cuál sería el tiempo máximo para el uso de la privación en las adolescentes y pacientes premenopáusicas? Si hay un tiempo límite de uso. Bueno, pues sí, esa es una pregunta bien común en la consulta, ¿no? De que, sí. Oye, ¿cuánto tiempo me puedo poner el parche o puedo tomarme el anticonceptivo? Yo les contesto que, bueno, algo práctico,
es que hay un estudio muy interesante que incluso lo incluye la revisión Cochrane en relación a la anticoncepción hormonal combinada, donde este estudio que se hizo en Inglaterra, donde incluyeron anticonceptivos que tengo que decir que no era anticoncepción con parches, sino eran orales combinados versus mujeres que no tomaban anticoncepción oral combinada. Lo llevaron por 7 u 8 años. Este estudio fue un estudio prospectivo muy, muy interesante y encontraron que durante este tiempo el cáncer de mama entre las que usaron y las que no usaron no fue sin gusto de cáncer de endometrio, lo que tú estabas combinando, y también presentaron menos riesgo de miomatosis uterina. Entonces, la respuesta finalmente viene en que pudiéramos utilizarlo hasta por 8 años seguidos, sin ningún problema. Habrá que hacer estudios específicamente con el parche anticonceptivo. Yo he tenido pacientes que tienen muchísimos años utilizándolo. Hay que estarla revisando, por supuesto. El hecho de que no se embaracen porque es muy eficaz el parche, sí. No les quita que tienen que ir a revisión, ¿no? Para poder evaluar este tema de la evaluación de la paciente. Lo que sí encontraron con mucha mayor frecuencia en estos dos grupos que evaluaron fue cáncer cérvico-uterino en las que utilizaban la anticoncepción oral combinada que en las que no utilizaban. Y una de las conclusiones del estudio es que las mujeres que se sabían protegidas por el anticonceptivo, pues no utilizaban método de barrera, decían, ¿para qué lo uso si estoy protegida? Pero probablemente ahí estuvo el riesgo del virus de papiloma humano que las llevó finalmente a un cáncer cérvico-uterino. Entonces, esa sería mi respuesta y es la que le doy siempre a todas mis pacientes. Una respuesta muy preciosa, muy interesante. Nuestra amiga, tu amiga y de Alejandro, Claudia Rey, mandando felicitaciones por su presentación. Un grande beso a todos nosotros, igualmente a Claudia, que es también una grande exponente latinoamericana, ¿no? Y creo que tú has colocado muy bien, ¿no? Josefina, porque la verdad los métodos combinados extraprogestativos son muy importantes los beneficios extracontraceptivos o no contraceptivos son muy grandes, muy importantes para disminuir cáncer endometrial, de cáncer de ovario. Los estudios han demostrado todo eso. Y nosotros, médicos, somos en general marqueteros porque hablamos solo de las cosas malas, pero las cosas buenas y como beneficios son demasiado grandes, muy buenos. Y tú has colocado una cosa que me encantó mucho, ¿no? ¿Por qué? Porque las píldoras contraceptivas, la mujer tiene que recordar que todos los días hay que tomar. Y se olvida, puede aumentar el riesgo de embarazo. Acá el parche dura 7 días, entonces es importante, ¿no? Hay necesidad de recordar menos y puede colocar, por ejemplo, como va a ser un día fijo, es más fácil se recordar, ¿no? Creo que esa es otra cosa, una otra calidad del parche. Así es, y Nilson, otra cosa bien importante, porque les decimos a nuestras pacientes, así como tú bien dijiste, un día fijo. El domingo, que es donde va a empezar su parche, ¿cuándo lo va a empezar su parche? El primer día de su menstruación. Yo siempre, bueno, se puede iniciar dentro de los primeros 5, de los primeros 3, básicamente igual que los anticonceptivos hormonales en general, pero yo prefiero dejarle a mi paciente bien claro que lo ideal es que lo inicie el primer día de la menstruación. Así me salvo por si el primer día se le olvidó, pues que el segundo se lo pongo, que el tercero se lo puede poner, porque si le doy la flexibilidad de que ella decida, ahí ya empezaron mal las cosas. Yo prefiero muy clarita. Mira, entonces si la paciente ya va en el 8º día y está hecha todo un tema de que, ay, se me olvidó cambiarme el parche, me va a pasar algo. No, tranquila.
quítate ese parche, ponte el nuevo parche, pero no hay que decirle tampoco a la paciente que dura hasta 10 días, porque son, bueno, el tema es que no la acabamos, vaya a fallar algo y va a decir, usted no me explicó, ¿no? Entonces, no te preocupes, es el 8º día, quítate el parche, ponte un parche nuevo y sigue con tus días que estabas acostumbrada a quitarlo y ponerlo. La costumbre es muy importante, amigos, porque, y más cuando vamos de anticoncepción, porque estamos hablando de un uso correcto para tener una eficacia correcta. Entonces, podemos hacer eso, porque ese es lo que los estudios han dicho, dura hasta 10 días, pero a ellas 7 días, y si se pasó un día o 2, no pasa nada, y hay que pedirle de cualquier manera, por si algo llegara a fallar, que en lo que falta del ciclo, pues use un anticonceptivo de rescate, como lo es el condón, ¿no? Que definitivamente lo tienen que usar. Si son usuarias jóvenes, ahora las jóvenes, Nilson, ya no nada más las brasileñas, ni las de la República Dominicana, ni las de Paraguay, todas las mujeres en Latinoamérica están teniendo un despertar desde el punto de vista sexual. Todas las mujeres están siendo diferentes ya en esa área. Está bien, si la paciente quiere, adelante, dándole un anticonceptivo seguro, eficaz, que no requiere de la toma diaria, que le va a ser mucho más sencillo utilizarlo, y recordarle que utilice siempre un método como el condón, ¿no? Que les va a quitar el riesgo de una infección de transmisión sexual. Entiendo que no podíamos tener mejor finalización, José y Nilson, que tus palabras en este momento exhortando a nuestras mujeres precisamente a que reconozcan todo el potencial con que ellas cuentan y que sepan asumir que la sexualidad, que la reproducción es un derecho que les asiste a todas. Nosotros, en aras de poder garantizar el respeto del tiempo, tanto de ustedes como de todos los colegas que han tenido la amabilidad de acompañarnos, en este momento nos resta más que todo agradecerte, José, tu participación brillante como siempre, estamos muy acostumbrados a ellas, a Leopoldo por acompañarnos, al doctor de Melo por su magistral como siempre moderación, y vamos a seguir trabajando, vamos a seguir haciendo cosas por la educación médica continua de todos nuestros queridos médicos de la América Latina. La Asociación Latinoamericana de Anticoncepción inicia esta noche con esta primera presentación con la maestra Josefina Lira, y vamos, como ustedes todos saben, a tener 2 sesiones más. Próximo jueves 14, la profesora Moreno Benavides, y el 21, la profesora Gabriela Ayala. Esperamos que todos, con el mismo entusiasmo, nos sigan acompañando para seguir fortaleciendo la salud de la mujer en toda la geografía de América Latina. Muchísimas gracias por acompañarnos, y no nos resta más que recordarles, nuestra cita será del 3 al 6 de noviembre en República Dominicana, Punta Cana, primer Congreso Latinoamericano de Anticoncepción. Ahí todos vamos a tener la oportunidad de disfrutar a José, a Nilson y a los demás colegas profesores que nos van a acompañar durante este evento. Muchísimas gracias. Espero tenerlos presentes el próximo jueves 14 en la segunda sesión de esta serie de webinars que hemos preparado con mucho cariño para todos ustedes. Muchísimas gracias. Buenas noches. Gracias. Buenas noches, amigos. Un placer, Nilson. Gracias, Alejandro. Gracias, Alejandro. Quería te felicitar, Alejandro, por hacer esas 3 palestras, 1 por semana, tan preciosas. Quería te felicitar, y a Josefina por una presentación hermosísima, hacer el complejo, hacer tan fácil y tan entendible. Muchas gracias. Muchas gracias, de corazón. Gracias. Buenas noches. Saludos desde México. Abrazos a todos. Gracias.